Quiero hablar de un tema interesante para muchos por nuestra cultura hispana, que tiene que ver con cómo nos lavaron el coco la cultura o el sistema angloprotestante, anglosajón, y nos hizo que nos escindiéramos, nos dividiéramos, nos disociáramos de nuestra verdadera fuente, la hispana. Como ya todos conocemos, el mestizaje o el sincretismo que sucede a raíz de la llegada de España, el Imperio Español, a estas tierras mesoamericanas, que había múltiples etnias, no solamente la mal llamada azteca, que en realidad eran tenochcas y mexicas. Entonces era una etnia de cientos etnias. Muy, muy rico este territorio, pero bueno, pues no salía, eran terrestres, no habían desarrollado, aún con todos sus adelantos, pues estaban en una era neolítica, no habían desarrollado lo que era la tecnología, ni la ciencia, matemática, física o la ingeniería para atravesar mares, atravesar océanos. España ya para ese entonces, junto con Portugal, habían ya atravesado muchos océanos, y España fue la primera en circunnavegar este planeta Tierra, es decir, fueron los primeros en darle la vuelta al mundo, ¿sí? Con Magallanes, que era portugués, pero trabajaba para la corona española, y Sebastián Elcano, que también pues él da la vuelta al mundo, ¿sí? Español, Sebastián Elcano, y posteriormente pues dejó sus conocimientos a Fray Andrés de Urdaneta, que no era fraile en ese entonces, se hizo fraile después acá en Ciudad de México, acá en la Nueva España. Muy interesante todas esas historias, les recomiendo pues investigar, leer. Entonces hay que leer mucho, porque nos contaron una historia mal contada, para precisamente enajenarnos, escindirnos, y que estuviéramos resentidos, enojados con parte de nuestra sangre, de nuestra herencia. Y muchos ni siquiera se sienten que tienen herencia española, ¿verdad? Pero hablan español, lanzan vituperios en español, todo en español, pero comen, viven, piensan desde el español, desde lo que trajo España, pero dicen: yo no tengo nada de español. Bueno, pues échale ganas. Algún día te darás cuenta y te darás de topes en la cabeza, o morirás así, ¿no? Ahora, los españoles, cuando llegaron aquí, muchos llegaron como en la condición que muchos paisas o mexicanos se van a Estados Unidos con las ganas de encontrar mejores condiciones de vida, ¿sí? Gente honesta, gente capaz, con oficios, con conocimientos, gente honesta, pero jodida de dinero. Entonces se fueron, así como muchos paisas se fueron, la mayoría, a Estados Unidos, hicieron después su vida y fortalecieron ese país en la cuestión económica. Ellos también se beneficiaron de las condiciones económicas para su familia y para sí mismos. Así muchos españoles llegaron aquí jodidos de lana, pero no significa que fueran criminales. Igual como los paisas, no son criminales. La gran mayoría de los países, el 99% yo diría de los que se van para Estados Unidos, no son criminales, ¿sí? Y de igual modo los españoles que vinieron acá. Ahora, muchos eran así, jodidos de dinero, pero tenían conocimientos y vinieron a aportar muchas cosas. Ahora, recordemos que el Imperio Español estaba adelantado incluso a los europeos para ese entonces. O sea, habían sintetizado lo mejor de Roma, de los visigodos, de los árabes, de grandes culturas, de los sumerios, griegos, etcétera, ¿no? Romanos. Todo eso se había sintetizado y habían hecho, de la Universidad de Salamanca habían salido grandes científicos, ingenieros, arquitectos, músicos, etcétera, etcétera. Y llegaron con una tecnología muy avanzada.
no solo para los europeos, sino para los mesoamericanos. Para los mesoamericanos, como comenté, estaban en la era neolítica y los españoles tenían miles de años de adelanto. Entonces todo esto lo vieron los indígenas, que eran muy inteligentes, lo vieron y dijeron, pues no se van, aquí se quedan, porque que sigan trayendo cosas, ¿no? No solo la tecnología, la ciencia, sus mujeres, muy hermosas por cierto, sino el ganado, los ingenios, las haciendas, etcétera, etcétera. Las rutas comerciales muy avanzadas y como les digo, la ciencia. Andrés de Urdaneta descubre el tornaviaje de Asia a Acapulco. Eso no lo cuentan, ¿verdad? Pero pues fíjense, no era fácil navegar y menos sobrevivir y menos descubrir con esa certeza que como este señor de manera científica descubrir el tornaviaje. ¿Sí? La corriente marítima que los hacía regresar sin necesidad de viento y vela. Fíjense, impresionante. Bueno, entonces muchos españoles llegaban con conocimientos, jodidos de dinero, pero con las ganas de poblar. Otros llegaban con dinero, había muchos con dinero. Un Hernán Cortés que hizo dinero en Cuba, mucho dinero, hacendado, con minas de oro, con tierras, etcétera, y ganado, era ganadero. Hizo mucho dinero y financió él su expedición, lo que fueron los 11 barcos que llegaron a Veracruz, ¿sí? Entonces él financia su viaje y financia todo lo demás. Entonces todo eso pues era dinero. En ese entonces pues los españoles, la consigna era llegar, tomar territorio y evangelizar. Si consideraban que quien estaba ahí habitando no era cristiano o católico, lo consideraban que ellos tenían derecho sobre esa conquista. Ahora, a diferencia de los ingleses, no excluyeron por completo a los indígenas, no los sacaron del partido y tampoco los exterminaron, se mestizaron. El hecho de que se hayan acabado los indígenas, la pura sangre, es porque hubo mestizaje. El momento del mestizaje se acaba la sangre pura. Y por otro lado, a muchos se les incluyó, ¿sí? A la gran mayoría. Muchos adinerados como Cortés u otros, ¿no? Velázquez de León, etcétera. Que bueno, él murió, pero muchos venían como él con dinero, con tierras, propiedades, etcétera. Muchos incluyeron a los indígenas, se enamoraron de esas etnias y los incluyeron a sus círculos sociales, a su esfera social. Otros no, como en todos lados hay mamones, ¿sí? Hubo españoles mamones, como también hubo indígenas mamones, excluyentes, que no aceptaban otras etnias u otra raza, por así decirlo. Y los hubo, españoles que venían aquí en Guadalajara, por ejemplo, dividieron las colonias de españoles con las de indígenas, ese tipo de cosas, ¿no? Yo no me quiero mezclar con ellos, yo hago mi vida tipo europea acá en Guadalajara y los demás del río para allá. Pero otros no, por eso hay que leer. Muchos incluyeron a los indígenas, se casaron con mujeres indígenas, se casaron mujeres españolas con hombres indígenas, hicieron generación. Y lo importante de leer es que muchos de esos no se quedaron aquí. Muchos se quedaron aquí, pero otros se fueron, terminaron en Italia, terminaron en España, en Alemania. O sea, indígenas ya con sus familias, con sus mujeres españolas o con sus hombres españoles, se fueron a Italia, se fueron a España, se fueron a Alemania, terminaron allá y se terminaron haciendo españoles. Fíjense qué maravilla, lo que hace leer, lo que te hace conocer cuando tú lees y investigas, a quedarte con la fantasiosa y enajenante historia mal contada, incompleta y tergiversada anglo-protestante. Y muchos, tristemente, mexicanos que se dicen ser muy patriotas,
pues se quedan con esta versión, incluso la fomentan la versión anglo-protestante, yo les digo los anglopets, anglopet porque son títeres del sistema anglosajón. ¿Qué beneficio ha tenido el sistema anglosajón con todo esto, con la enajenación? Bueno, una persona que está resentida, enojada con sus orígenes, con quién es, con una parte de él que dice yo no lo acepto, yo quiero fuera esta parte de mí, pues no progresa, vive toda su vida sin desarrollar su potencial, etcétera. Como sociedad nos sucede lo mismo. Si eso lo replicamos por miles, por millones, nos sucede lo mismo. No progresamos. Una cultura como la anglosajona, por ejemplo, los gringos se sienten los dueños del mundo, son los libertadores del mundo. ¿Por qué? Pues porque ellos se sienten los mejores del mundo, ¿sí? Se les inculca desde pequeños que son los mejores, son los libertadores. En todos los sentidos son buenos, ellos no son malos, son buenos. Entonces imagínense su cultura replicándolo por miles, por millones, pues es lo que es el desarrollo. El desarrollo está ahí mentalmente, psicológicamente, porque México es más rico incluso que países como Estados Unidos o muchos países europeos o a la par que China. O sea, somos tan ricos, tanto más o menos como China, en todos los sentidos, ¿sí? En cuestión ambiental, en cuestión de hidrocarburos, de metales, los 5 ecosistemas, etcétera. O sea, somos un país riquísimo, pero lo único que no podemos desarrollarnos porque nuestra mente es pobre, es enajenada. La gente se queja todo el tiempo de una conquista, de que nos conquistaron. Y pues ¿quién nos conquistaron? Si tú eres parte de esto, tú eres un mestizo que tiene la sangre de los dos y sucedió lo que tenía que suceder para que tú estuvieras aquí existiendo, y te toca a ti desarrollar ese potencial que tú tienes y que tiene tu país, pero no lo haces porque estás enajenado. Entonces, ¿qué optamos por hacer? Llega un gringuito, un inglés, un anglosajón, y dice, mira, consúmeme a mí, no consumas al español, consúmeme a mí, mi música, mi idiosincrasia, mi ideología, mi literatura, consúmeme a mí, ¿verdad? Entonces imagínate, hemos estado financiando la grandeza y que esos países anglosajones sean una potencia, precisamente por nuestra ignorancia, por no leer, por no saber investigar, por quedarnos con una versión de la masonería a partir de la mal llamada independencia, también mal llamada porque fue una guerra civil en realidad entre hermanos. Realmente las cosas no sucedieron como nos las platican tampoco. Los independentistas no querían independizarse de España, querían independizarse de la España invadida por Francia, ¿sí? No de España. O sea, tan es así que después quisieron retomarlo cuando se fue a España, cuando empezaron a firmar los acuerdos, el tratado de Santa María, ¿no? El tratado de Santa María Calatrava, pero hasta el 36 que se firma ya la liberación por completa de la aceptación de España para ser liberado este país y llamarse como se les pegara la gana, que lo terminaron llamando México, ¿sí? Como lo denominó Hernán Cortés, la Ciudad de México. Bueno, pues se llamó todo el territorio México. Pero eso fue por una cuestión de los masones. Se les prendió el foco, masones liberales de la secta, yo le llamo secta, de la logia yorquina, que tenían mucha mano negra de los gringos, ya la yorquina, y los gringos pues les interesaba que México estuviera solo, que España se fuera, porque España era muy fuerte en todos los sentidos, militar, tecnológico, y entonces convenía